Hola, buen día. Mi nombre es Isidro Jesús Martínez de Orcia, maestrante en Derecho Penal y Criminalística. A continuación explicaré cómo identificar a una persona responsable de un hecho delictuoso mediante su identificación dactilar. El caso ocurrió el 7 de diciembre del 2020, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14 se dirigieron por un llamado de 911 a un hotel ubicado en la calle Darregueira al 2004, donde una mujer fue encontrada en una habitación con heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo y bajo efectos de alcohol. Según testigos, un hombre se retiró del lugar dejando a la mujer en el albergue. La víctima, que transitaba un embarazo no mayor a 3 meses, se encontraba recostada en la cama con cortes en el pecho, mientras que en la pieza se hallaron mucha sangre, un cuchillo, latas de cerveza y un teléfono celular. El SAMS trasladó a la mujer al hospital Fernández, donde falleció producto de las heridas. La fiscalía actuante solicitó el trabajo de la unidad criminalística de la policía de la ciudad para recolectar todo elemento de interés para la causa. De forma paralela, el personal de la brigada de la Comuna 14 comenzó con la investigación, descubriendo que octubre del 2020 la víctima tenía una denuncia por violencia de género contra una persona de nombre Rubén, la cual fue detenida y puesta a disposición de la justicia como principal sospechoso del hecho. Al mismo tiempo, los investigadores entrevistaron con la hermana de la víctima en su domicilio, que les informó que que ella ya no vivía ahí, pero que el día anterior del crimen había estado de visita junto a un hombre al que llamaba paraguayo, pero que su nombre sería Hugo. El juzgado pidió también buscar a esta persona. Los peritos forenses hallaron en la habitación del hotel 3 pares de huellas en las latas de cerveza. Dos pertenecían a la víctima y otra a una persona que podría ser el asesino. Con las pruebas resguardadas ya en los laboratorios de la Policía Científica, la sección APFIS, Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares y Palmares de la Policía de la Ciudad, pudo generar una huella clara para ser cotejada con los archivos y obtener una identidad. Las huellas coincidían con un hombre de 33 años, de nombre Hugo, que tenía antecedentes por robo. Con estos datos se consultó el sistema actuaciones de la policía de la ciudad, y esta persona aparecía en una causa por lesiones en la Comuna 6 y se indicaba que estaba internado en el Hospital Piñero. Hacia ese lugar se dirigieron los investigadores, donde dieron con esta persona. El sospechoso, al ser requerido por el personal policial, tenía entre sus pertenencias un certificado de extravío a nombre de la mujer asesinada, además de poseer las mismas ropas que fueron vistas en los videos de seguridad. Ante esta situación, el juzgado interviniente dispuso la detención y traslado del imputado a la comisaría. Al mismo tiempo, se dictó la liberación del otro sospechoso. Las huellas en la lata. En el caso del feminicidio, a la llegada no se encontraba con el cuerpo, pero sí una serie de elementos que fueron recogidos para ser analizados, además de la presunta arma homicida, un cuchillo con mango de semil hueso. Había pastillas, colilla de cigarros, latas de cerveza, manchas de sangre y la ropa de la víctima. Los trabajos de campo que se hacen son muy valorados, y es importante el equipamiento para llevar al lugar, como elementos químicos y luces forenses. Todas las pruebas recolectadas se someten a laboratorios centrales, donde se analizan y se someten a la base de datos del sistema AFIS. Para esta vía se logró dar con la persona que cometió este hecho tan aberrable. La huella que dio la pista a los investigadores de la comuna salió de una de las latas de cerveza que había en la escena del crimen y sirvió para su identificación y posterior arresto.
Para que una huella dactilar sea apta y pueda ser insertada en el sistema, tiene que tener determinadas características. Por esto se utilizan diferentes reactivos o dispositivos, como la cámara de la cámara de cianocrilato, donde se ingresan los elementos y se pueden verificar las marcas que tienen. En este proceso se realiza en el laboratorio, revela la huella tras un proceso químico, lo que hace apta para poder ser ingresada al sistema AFIS. Cada material llega con su correspondiente acta y breve descripción de lo que se halló. La nota es firmada por cada personal que toma la posesión del mismo. El arresto es cotejado cuando reúnen las condiciones con la base de datos, y allí se pueden comprobar la identidad de la persona, que puede ser el autor del hecho o la víctima. Para ello se trabaja en convenio con el sistema federal, que cuenta con un registro de 20 millones de personas en todo el país. El sistema se va alimentando constantemente. En caso de que hubiera, también se adjuntan fotografías de identidad. Tal, tenemos otro caso que fue en los siglos XX. El primer juicio en Inglaterra, que se basó en evidencia de huellas dactilares, involucró al inspector Charles Stokely. Declaró sobre una individualización hecha en un caso de robo. Ese juicio de 1902 y la condena posterior marcaron el inicio de la prueba de las huellas dactilares en los tribunales de Inglaterra. En octubre de 1902 hizo una individualización en París, Francia, con huellas dactilares. El 17 de octubre de 1902, Bertillon fue llamado para ayudar en la investigación del asesinato de José Rivière. Un panel de vidrio, de un gabinete cercano se había roto y se descubrieron algunas huellas de sangre en una de las piezas rotas. Estas fueron debidamente fotografiadas y conservadas. Después de determinar que no coincidían con las huellas de la víctima, Bertillon comenzó una búsqueda de sus tarjetas antropométricas, en las que más tarde ese día había añadido impresiones de huellas dactilares como una cuestión de rutina, además de sus mediciones. Finalmente encontró una tarjeta que contenía impresiones de huellas dactilares que mostraban áreas que coincidían con la huella tomada en la escena del crimen. El informe del caso describe el aislamiento de 3 puntos de semejanza en la huella dactilar del pulgar, 4 en el índice y el dedo medio, y las 6 de la impresión del dedo anular. El asesino Henry Lowe Schiff fue aprehendido y llevado ante la justicia. Como resultado del caso, Bertillon se da crédito para resolver el primer asesinato en Europa, haciendo uso de las huellas dactilares como única evidencia. El primer uso sistemático de huellas dactilares en los Estados Unidos fue en 1902 por el Dr. Henry de Forest, de la Comisión de Administración Pública de Nueva York. De Forest estableció la práctica de tomar las huellas dactilares de los solicitantes de administración pública con el fin de evitar que impostores hicieran las pruebas para la gente que de otra forma no estaba calificada. A los solicitantes se les tomaron las huellas dactilares cuando presentaron sus solicitudes, cuando entregaban cada examen y cuando presentaban oficialmente a trabajar. En 1903, después de varios meses de tomar las huellas dactilares a criminales tras su liberación, el capitán James Picker del estado de Nueva York desarrolló el sistema de clasificación americano. El uso del sistema de clasificación y la posterior toma de huellas dactilares de todos los criminales en el estado de Nueva York
fue en el primer uso sistemático de la toma de huellas dactilares para efectos antecedentes penales de los Estados Unidos. Dentro de las historias de las huellas dactilares hay una famosa historia sobre un incidente que marcó la caída del uso de medidas antropométricas a favor de la toma de huellas dactilares. Un hombre fue arrestado en 1903 y llevado a la prisión Leavenworth en Kansas. El hombre dijo que su nombre era Will West y que nunca había sido detenido anteriormente. El personal penitenciario tomó las medidas de Burlington, al igual que su fotografía, para facilitar la verificación de registros de prisión. Los registros mostraron que un hombre llamado Will West, con mediciones antropométricas y un parecido sorprendente al nuevo recluso, ya estaba encarcelado en la prisión Leavenworth. Los guardias enviados para revisar la celda William West pudieron haber sospechado de una fuga. En cambio, encontraron a William dormido en su cama. Después de comparar los registros de los dos hombres, el personal penitenciario no podía distinguir a uno del otro. Fue cuando, al tomar y comparar las huellas dactilares de los dos presos, quedó claro que el método de la huella dactilar para la identificación podría distinguir a ambos hombres. Tal es el otro caso que tras la huella han aclarado más de 300 casos. El Departamento Informático de Identificación Criminal funciona en la Dirección Nacional de la Policía Técnica. Desde el año 2006 ha atendido un cambio radical, pasado a encontrar el equipo AFIS. Gracias a este sistema se han aclarado muchos casos merced a una superior velocidad de procedimientos, a una mayor efectividad. Su funcionamiento ha permitido mejorar nuestras tareas. Antiguamente se hacía de forma manual, ahora tenemos todo informatizado. Actualmente la base de datos es más de 250,000 registros. Una vez que ingresan una ficha, el sistema se le hace toda la operativa exigida y se coteja con una de las que tenemos si no están ingresadas. Para llegar con la huella a este departamento es necesario un trabajo minucioso del equipo pericial que concurre en las zonas del hecho, investigar y traer los indicios pertinentes, lo que luego de ser evaluados ingresan al sistema para comprobar si es de alguna de las personas que se encuentran registradas, pretendiendo establecer identidades positivas. El equipo que concurre es el que nos provee esa materia prima que luego se ingresa al sistema para que nos devuelva lo que tanto ansiamos, una identificación. En caso de que no se encuentre la persona registrada, en esto se sabe que minutos de ingresar la huella con una orden del juez, el equipo puede recurrir a la Dirección Nacional de Identificación Civil para cotejar el archivo nacional y poder identificar a la persona. Hace poco, también uno de los casos aclarados en los últimos tiempos fue un doble asesinato en Montevideo. El oficial principal perito explicó el procedimiento realizado que llevó a resolver este caso. Primero analizamos la escena del hecho, concurrimos a la finca donde sucedió el doble homicidio y luego de revelar todos los ambientes del lugar encontramos que en una de las puertas había marcas por presión de una mano. Allí las revelamos con polvo físicos de color negro, las documentamos y posteriormente las declaramos. Traemos el fotograma y el rastro transportado en un acetato transparente.
y los ingresamos al sistema de identificación dactilar. Uno de esos rastros dio positivo y se puede llegar a identificar a la persona que luego fue procesada para este doble homicidio. Y así es como eh, eh, explico o doy a conocer uno de los, varios casos con los que se han resuelto mediante la huella dactilar. La identificación de una persona mediante el estudio de una huella dactilar es una técnica que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, sin que la sociedad apenas tenga conocimiento de ello. Sin embargo, esta técnica es muy relevante en una investigación criminal. Eh, por ello, este trabajo aborda desde un punto de vista criminalístico las las diferentes profesiones que realizan una investigación criminal y sus diferentes aportaciones, así como las diferentes técnicas utilizadas para el procedimiento de esta. Dentro de esta técnica destacará la aplicación de la dactiloscopía, donde se verán los aspectos más relevantes de esta, funciones, dactilogramas y sus características. Y se analizan en un caso práctico en el que se ha empleado dicha técnica de investigación criminal. También se mencionan mencionó algunos aspectos sociológicos relativos a esta materia como consecuencia del avance evolutivo de la técnica y de desarrollo de las tecnologías. Eso fue todo, espero sea de su agrado. Muchas gracias, mi nombre es Isidro Jesús Martínez de Orce.